Hola a todos, en esta ocasión no voy a subir un tutorial, esto es más bien una lista de consejos que yo creo que todos deberían considerar si es que quieren volverse por lo menos medianamente bueno en FeeWest. Esto sale de mi experiencia, de lo que he aprendido practicando con los mejores del mundo y espero que a ustedes también les sirva para poder mejorar. Bueno, el primer consejo que quiero dar es practicar sin límite de tiempo. Ya sé que esto puede sonar a que es trampa y realmente se puede decir que sí lo es, pero finalmente todos los intentos que son no oficiales, yo considero que es una manera de practicar y mejorar para que cuando sea una competencia oficial ya puedas tener buenos resultados. Pero ¿qué pasa? Si tú te fuerzas a hacer siempre las soluciones en una hora, no vas a tener oportunidad de probar alternativas nuevas, de ver qué pasaría si probaras X o Y técnica en lugar de hacer tal. Y por ejemplo en el caso de inserciones grandes, nadie las puede sacar en una hora cuando apenas aprende a hacerlas. Finalmente, lo que es la habilidad viene con la práctica y ya entre más práctica tienes vas agarrando experiencia y la experiencia es la que te da velocidad. Entonces ya si practicas de esta manera, eventualmente vas a hacer las soluciones dentro de una hora sin siquiera preocuparte por tener el cronómetro. Otro consejo que quiero dar, y este es más para solves oficiales, es tener un backup. Esto es tener un solve que sea decente, porque si se te acaba el tiempo, si ves que ya te queda muy poco tiempo, es mejor poner una solución que a lo mejor apenas sea sub 40 a tener un DNF. Entonces es bueno dedicar los primeros minutos de un solve para sacar una solución más o menos decente, para tener la seguridad de ya poder después hacer una solución mejor. El siguiente es aprender de solves pasados y de otras personas. Con esto me refiero a que cuando, por ejemplo, haces algún PB, ver qué es lo que salió bien, en qué te equivocaste, qué pudo ser mejor o también qué es lo que funcionó. Igual, cuando fue un solve malo, puedes ver qué es lo que hizo que fuera malo para evitar irte por ese camino en otras ocasiones. Cuando iba a aprender de otras personas, también es bueno ver qué hicieron ellos que les funciona, algunas mañas que se dan para X o Y cosa. En general, FeeWest Moves se trata mucho de cuánto sabes. O sea, como toda categoría, tienes que tener bastante práctica. Pero yo creo que dentro de todas las categorías de la WCA, esta es en la que más importa realmente cuánto sabes. Ahora voy a hablar de la intuición. Y en este punto, cuando haces una solución de FeeWest, de alguna manera más o menos inconsciente ya sabes cuando algo puede funcionarte o puede no funcionarte. A veces es muy obvio porque digamos que si tienes un bloque y te quedaron como 10 pares hechos por sí solos, pues es muy probable que algo bueno salga. Pero cuando tienes que elegir entre una opción u otra y no tienes nada muy obvio, a veces el hacer muchas horas de práctica ya te dice cuál puede ser mejor o peor. Esto se hace de manera inconsciente, pero realmente esta intuición se desarrolla con la práctica y te puede llevar a buenos resultados y optimizar mucho tu tiempo. Porque así si ya sabes que una solución, digamos, te late que va a ser mala, seguramente sea mala y entonces no te conviene buscarla. Y esto sobre todo cuando estás en solves oficiales y tienes un límite de tiempo estricto. El siguiente consejo es aprender y practicar con ZZ. Es muy común que la gente diga que el mejor método para FeeWest Moves es Heise. Yo estoy casi seguro de que lo dije en algún video. Pero ya practicando y hablando con otros, llegamos a la conclusión de que sí, es el mejor método. Y bueno, ¿qué pasa? No me refiero a siempre empezar con una IO line. Lo que se suele hacer es hacer EO al principio, como en ZZ. Pero en vez de buscar hacer una en línea, buscas hacer bloques. Que es decir, que cuando terminaste de orientar todo, te quedaron algunos pares hechos. Y esto te ayuda mucho porque construir block building y tener mejores esqueletos es muy fácil cuando tienes inicios con EO. No siempre es lo mejor, a veces si hay bloques muy fáciles te puede convenir hacerlos y después hacer edge orientation, pero orientar al principio suele ser una buena opción porque no te tienes que preocupar por hacerla después. Y otra opción es que pueden ocupar knees en medio de su edge orientation para tener mejores casos. Por ejemplo, si tengo 6 aristas mal orientadas, puedo ocupar un movimiento que lo reduzca a 4 y si está en una mala posición hago knees y esas 4 me pueden quedar en una mejor posición para terminar EO. Lo siguiente es construir alrededor de la suerte, y es que en FeeWest Moves es una categoría donde la suerte importa muchísimo. Lo pueden notar en que, por ejemplo, el 19, que es el récord mundial de Vladislav Ushakov, no tiene ningún tipo de sentido y realmente, no es por hablar mal de él, pero no sabía realmente nada. Realmente no tenía el nivel como para hacer ese resultado y sin embargo lo obtuvo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la suerte, quieras o no admitirlo, va a estar presente. Entonces, en vez de ser un enemigo de la suerte, es mejor volverse su aliado. Es decir,
Quienes practican conmigo no me dejarán mentir en que si alguien tiene mala suerte en Figure Smooth soy yo, pero esto, en vez de usarlo como una excusa para dejar de practicar, me motivó a volverme con soluciones más inteligentes, por decirlo así. Digamos que si tú quieres hacer un F2L y tener un LL skip, pues está muy bien, puedes ser sub 30 con ello, pero la probabilidad de que eso pase es muy muy baja. Entonces, por más que tengas mucha suerte, no puedes contar con que la vas a tener siempre. Entonces, muchas técnicas de FIWE se basan en incrementar tus posibilidades de tener suerte. Digamos que si yo construí un bloque 2-2-2 y por mala suerte no tuve ninguna buena continuación, en vez de quedarme ahí, intento hacer otro bloque a ver si tengo mejor suerte ahí. Digamos que aunque estés muy salado, si ocupas muchas opciones, es casi imposible que no te salga algo bueno o aunque sea algo que no sea malo. Y a propósito de lo que es tener suerte, muchas veces uno piensa que Figure Smooth se trata de hacer soluciones súper complicadas que requieran supercomputadoras o cosas así, pero realmente muchos de los que son buenos se basan en probar muchas alternativas. Prueban todas las alternativas que puedan hasta que encuentren una que tenga buenas continuaciones, es decir, que hayan tenido suerte. Y entonces en enfocarte en decir, yo hice un bloque en 2-2-2 en 4 movimientos y voy a hacer un sub 30 porque hice ese buen bloque, pero tienes buenas continuaciones, entonces te conviene más a lo mejor hacer algo que sea un poco peor, digamos 5 o 6 movimientos, pero que te deje mejores continuaciones. Y es que en Figure Smooth las continuaciones son tan importantes como hacer buenos bloques. No son menos importantes, no son mucho menos importantes, son igual de importantes. Aunque tengas muy buenos bloques y tienes malas continuaciones, tu solve no va a ser bueno. Ahora voy a hablar acerca de ser creativo. Usualmente cuando uno empieza en Figure, lo normal es querer hacer, digamos, un 2-2-2, expandir a 2-2-3, F2L-1 y acabar un esqueleto. Eso usualmente puede servir y suele dar buenos resultados, pero hay veces donde el solve no se presta a hacer algo así y entonces tienes que usar tu creatividad. En vez de hacer un bloque 2-2-2, podrías intentar hacer un 3-2-1 y a partir de ahí expandir un 2-2-3. O en vez de expandirlo, crear otro bloque del lado opuesto, empezar a juntar aristas mientras haces ese paso y tener un esqueleto que se ve muy raro, pero ya si no das cuentas ves que a lo mejor solo te faltan 3 esquinas y 3 aristas y ya entonces hacer inserciones. Digamos que es como ser muy libre en lo que es hacer bloques cuando sea necesario. A veces uno cree que ya sabe lo suficiente, pero ya sea algún algoritmo muy extraño que puedas usar para esquinas, algún conmutador de aristas de 4 o 5 que sea muy extraño, algún algoritmo de ZBLL por ahí, nunca sabes cuándo te puede servir. Puede que ese algoritmo jamás lo ocupes en tu vida, o puede ser que alguna vez hagas una inserción donde convenientemente pudiste colocar ese algoritmo, te canceló un montón de movimientos e hiciste una solución que hasta pudo ser récord mundial. Mi recomendación es que todo lo que puedan aprenderse se lo aprendan. Si les es pesado memorizar algoritmos, intenten entenderlos. Pero básicamente el punto de esto es, entre más opciones tengas, es mejor porque nunca sabes cuándo vas a poder usarla. Este consejo es muy simple. Si pueden elegir entre una inserción de esquinas o una de aristas, vayan por la de esquinas. Es usualmente mucho más fácil. Puede que tengas la suerte de que en aristas te salga un caso de 6 movimientos que es el más fácil y que además canceles algo, pero eso es muy raro. En general es mejor ir por las esquinas porque las aristas, para acabar tu esqueleto es mucho más fácil de armarlas, pero cuando quieras insertarlas es mucho más difícil que las esquinas. Entonces si pueden elegir, intenten siempre dejarlo en inserciones de esquinas. Bueno, este es un consejo un poco extraño, pero a veces cuando hiciste algunos bloques ves que no hubieron buenas continuaciones, pero ¿qué pasa? A lo mejor te regresas 1 o 2 movimientos y ves que pudiste hacer algo un poco diferente. Entonces puedes regresarte ese poco y hacerlo un poco diferente a ver si tienes mejor suerte después. A veces cuando no ves nada obvio, puede que mientras estés haciendo un bloque puedas hacer un movimiento al azar, realmente sin saber por qué, mientras sea un movimiento que no se meta con los bloques que ya habías hecho. Eso no tiene por qué servirte, pero a veces puede darte mejores continuaciones. Y como ya había dicho, las continuaciones son tan importantes como los bloques. En este otro consejo voy a decir que eviten los movimientos dobles si es posible. Es decir, si su solución queda muy bien con un movimiento doble, háganlo. Pero si no, intenten evitarlo. Porque cuando estás haciendo inserciones, es mucho más difícil que hacer un movimiento doble que un movimiento normal. Como en general eso también depende de suerte, puede que tengas buena suerte y el movimiento doble sí se te cancele.
pero como había dicho antes, entre menos tientas a la suerte mejor. Entonces, si tienes entre dos esqueletos de los mismos movimientos, pero uno tiene más movimientos dobles que otro, seguramente el que tiene menos movimientos dobles sea mejor. Este otro consejo es no memorizarlo, sino entender cómo funcionan las cosas. Muchos de los que ven estos videos seguramente saben usar el método Friedrich, que es el más popular, y entenderán que hay varios algoritmos que se llaman DF2L avanzado, cosas así, que en vez de hacer una inserción normal te sacas básicamente trucos raros que de algún modo arman el par. Digamos que eso lo ocupo como ejemplo, porque a veces si te memorizas cómo hacerlo, te puede servir, pero a veces el entender cómo funciona, es decir, qué hace con el par, cómo lo mueve, por qué funciona, te puede servir para hacer tus propias soluciones. Y entonces a lo mejor casos que no te sabías o que no eran buenos, puedes pensar tú al momento una manera de hacerlo. Tienes la capacidad de deducir cómo acomodar bloques. Y esto se puede expandir porque no solo sirve para meter pares. A lo mejor puedes saber algunos movimientos que mientras haces bloques puedas conectarlos con otros a partir de una base que ya habías visto en algún lado. Pero como en vez de memorizarla la entendiste, le puedes sacar mayor provecho. Otro consejo que yo considero que es de los más importantes es conseguir amigos para competir con ellos. Realmente luego practicar por ti mismo pues sí es muy satisfactorio, pero yo considero que te motiva mucho más a practicar y dar lo mejor que ti cuando tienes amigos con quienes practicar, con quienes dices, no, yo hice un 28 en esta solución, ah sí, pues yo hice un 27. Entonces en el siguiente dices, no, pues ahora yo te voy a ganar. Ya veré cómo le hago, sacas tus mañas, das lo mejor de ti y de algún modo le ganas. O a lo mejor no le ganas, pero es una manera de impulsarte a dar lo mejor de ti realmente, de seguir practicando, de motivarte a aprender nuevas cosas, de mejorar tus técnicas. Y realmente es bastante divertido cuando puedes comentar de tus soluciones con otras personas. Porque a veces cuando alguien no practica Figures y le enseñas lo que hiciste, o no le entiende, dice, no, pues estuvo bien, pero realmente no entiende qué pasó. Ya cuando tienes algún amigo que sí te entiende, dices, no, pues estuvo muy bien cómo hiciste esto, a lo mejor pudiste mover esto otro. Entonces, en general, competir con otras personas te ayuda mucho. Y a propósito de conseguir amigos, no es necesario que sean amigos físicos, puedes tenerlo por internet, ya sea que los conozcas en persona o no. Y aquí es donde yo recomiendo que se unan a este grupo en Facebook. Se llama Figures Moves. Es un grupo cerrado, pero mandan la solicitud y se los aceptan sin problema. Aquí hay muchas personas que realmente son muy buenas. De hecho, aquí están los que tienen los récords mundiales. Y cada semana hacemos una competencia semanal, donde la única regla es que tu solución tienes que postear cómo llegaste a ella, para que así puedan aprender de ti y demás. Y entonces ya con eso pues realmente puede mejorar bastante, se puede motivar a practicar, ir aprendiendo y demás. Y pues aquí también pueden postear dudas, comentarios, sugerencias, solves. Aquí es lo que les digo de la competencia semanal. Decir nada más, miren, este Min of Tree de 22.67, Fabre está loco. Pero obviamente aquí están los mejores del mundo y si quieren conocer amigos, nueva gente y demás para practicar, les recomiendo que se unan a este grupo. Bueno, el último consejo, que es de los más importantes, es practicar. Como toda actividad en la vida en la que quieran ser buenos, es importante practicar. Y bueno, yo sé que al principio pensar, darle toda una hora, andar haciendo mi surf y demás es muy cansado. Y la verdad es que yo también creía eso. Pero ya como me he puesto a practicar más y demás me doy cuenta que realmente hasta es bastante divertido hacerlo. Y realmente las cosas no se mejoran de gratis. Por más suerte que tengas para ser bueno tienes que practicar. Y es como por ejemplo, yo no me considero realmente muy bueno, pero pues algunos trucos sí me sé. Y es que estos no los aprendí como por suerte o demás. Es que aquí como prueba de algún modo tengo este cuaderno que es el que he usado para practicar. Cada página es un intento. Como pueden observar tengo solves, 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 más. Tengo todo el cuaderno lleno de soluciones. Y eso no es todo, o sea, son las soluciones que tengo y todavía me falta mucho por delante. O sea, realmente es importante practicar porque de este modo puedes sacar tus mejores técnicas, ir aprendiendo más y desarrollar lo que es tu experiencia. En Figures Moves lo que más importa es la experiencia que tengas y tu intuición, además de cuánto sabes. No es tanto de qué tan rápido puedas mover las manos o demás,
Entonces sí les recomiendo ponerse a practicar. No tienen que hacer los 6 que me he hecho diarios, pero pues con que hagan alguno o dos a la semana ya pueden mejorar bastante.